tumor acuoso o aumentar su salida. Existen tabletas, medicamentos. Existen medicamentos en pastillas, en gotas y incluso intravenoso, como es el mannitol, en caso de que la presión ocular esté aumentada. El tratamiento, pues, tiene que disminuir el factor principal de riesgo, que es la presión intraocular. Sí. El tratamiento del glaucoma, pues, es un medicamento que se debe de administrar continuamente, que requiere de disciplina y el paciente debe de usarlo en forma permanente. Si en algún momento dado el paciente llega a suspenderlo, obviamente el glaucoma nuevamente volverá a presentarse y a descontrolarse. Las dosis de los medicamentos, ¿verdad? Hay gotas que se aplican cada 12 horas, otras gotas que se usan cada 8 horas y otras que se usan cada 24 horas. Hay medicamentos que se pueden usar como primera intención, que son los análogos de prostaglandinas en glaucoma primario de ángulo abierto, y está contraindicado en el glaucoma primario de ángulo cerrado, o sea, no es el mismo tratamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de los análogos de las prostaglandinas, tenemos a latanoprost, al bimatopros o al travoprost. Tenemos simpático-miméticos, ¿verdad? Como pudiera ser el timolol, maleato de timolol, parasimpático-miméticos, que facilitan el drenaje o la salida del humor acuoso a través del trabéculo. Y otros medicamentos como la dorzolamida, la brinzolamida y la cetazolamida, que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica y inhibe la producción del humor acuoso. Todos los medicamentos, ¿verdad? Están indicados en pacientes para glaucoma. Puede usar un solo medicamento y si la presión no es controlada adecuadamente, se pueden combinar 2 medicamentos o hasta el tercero, que es el máximo tolerado, y en caso de que se requiera, pues ya requiere de cirugía. Algunos medicamentos tienen efectos secundarios que son muy importantes y hay que prever en los pacientes. Tenemos, por ejemplo, el maleato de timolol, que produce bradicardia, es un beta bloqueador, como un efecto secundario. Entonces, en un paciente con problemas cardiológicos o cardiovasculares, en el que existe un bloqueo de rama, esto puede ser o agravar su situación. Existe también la contraindicación en pacientes asmáticos, porque pueden llegar a provocar espasmos en el paciente asmático. Debe ser perfectamente tolerado. El timolol se aplica cada 12 horas. Otros medicamentos como los análogos de prostaglandinas que les mencioné, que es el bimatopros, el travoprost o el latanoprost, se aplica en forma muy cómoda, una cada 24 horas. No está exenta de riesgos. También tiene efectos colaterales o secundarios que muchas veces el paciente no lo tolera. Dentro de esos efectos secundarios, de lo que más se queja el paciente es de que el ojo se le pone rojo. Sin duda, el efecto análogo de prostaglandina es un precursor es un precursor de las prostaglandinas que intervienen en el proceso inflamatorio. Si yo tengo un paciente con un ojo rojo por una uveitis y le pongo un análogo de prostaglandina para bajar la presión, sin duda esto va a empeorar el cuadro, le va a agravar el cuadro o le va a aumentar la sintomatología del cuadro. Entonces, cuando existe un paciente con un proceso inflamatorio, está contraindicado el análogo de prostaglandinas. Pero en el glaucoma primario de ángulo abierto sí se aplica y no se aplica en el glaucoma agudo de ángulo cerrado. Está contraindicado en el glaucoma de ángulo cerrado porque existe un proceso inflamatorio en ese momento
el cual el paciente, en lugar de mejorar, puede aumentar su sintomatología. Si un medicamento no es suficiente para controlar la presión o llevar a una presión meta, entonces se tiene que hacer una adición de algún medicamento extra. Por ejemplo, combinamos análogo de prostaglandina, como les menciono, puede ser el bimatopros o el travoprost, y le baja un 30% la presión y no es suficiente para nosotros. Podemos agregar un medicamento adicional o combinarlo con uno adicional. Puede ser travoprost con timolol o bimatopros con timolol también, o algún otro combinado. En caso de que no sea suficiente, se puede agregar uno combinado. El travoprost se puede llevar un combinado que vayan juntos los medicamentos, como puede ser timolol dorzolamida, timolol brimonidina, o brimonidina dorzolamida, etcétera. Entonces, se puede hacer una gran cantidad de combinaciones, aunque limitada por el número de medicamentos que se encuentran autorizados para el tratamiento de este tipo de problemas. El glaucoma de ángulo cerrado se trata de manera diferente. Utilizamos únicamente medicamentos beta bloqueadores, antiinflamatorios y simpático-miméticos como la pilocarpina para disminuir o romper el bloqueo del paciente, de la presión del paciente. Y también se puede llegar a utilizar dorzolamida, brinzolamida, acetazolamida, timolol, brimonidina. Todos ellos se pueden utilizar en el glaucoma de ángulo cerrado, excepto en el glaucoma de ángulo cerrado, excepto el análogo de prostaglandina, que son travoprost, bimatopros o latanoprost. Los efectos adversos que presentan, por ejemplo, los análogos de prostaglandina en los pacientes, alguna intolerancia como el ojo rojo. La mayoría de los pacientes se quejan de ojo rojo y puede llegar a tener hiperpigmentación de piel, pero también una particularidad es que aumenta el crecimiento del tamaño de las pestañas. Las pestañas crecen. Y en otros pacientes, por ejemplo, también se pigmenta el iris. Algunos pacientes presentan sensación de cansancio, por ejemplo, con los inhibidores de la anhidrasa carbónica, es la acetazolamida, dorzolamida, principalmente acetazolamida, pueden sentir parestesias o adormecimiento, entumecimiento de los dedos o adinamia por la pérdida de potasio. Problemas intestinales como gastritis, colitis. En pacientes con glaucoma de ángulo cerrado se utiliza el láser, ¿sí? El láser para hacer una ventana en la periferia o a nivel cercano a la raíz del iris, para impedir que vaya a haber un bloqueo angular. Sabemos que el humor acuoso viene de la cámara posterior, viaja entre el iris, la cara posterior del iris y la superficie anterior de la cápsula del cristalino y pasa a través de la pupila, empujando el iris hacia la córnea. Si nosotros hacemos una pequeña ventana del espesor total del iris, entonces vamos a tener que el humor acuoso va también a viajar a través de esa pequeña pupila o iridotomía periférica que se le hizo a esa ventanita para evitar un bloqueo sobre el ojo y evitar lo que sería un bloqueo con cierre angular agudo. Esto va a permitir que el iris se desplace hacia atrás en lugar de que esté empujado o hacia adelante. Cuando el tratamiento no funciona, bueno, pues hay otro tipo de procedimientos que se utilizan, como el láser. El láser puede hacer una trabeculoplastía con láser en disparos definidos sobre el trabéculo para aumentar
el diámetro de la malla y permitir la salida del humor acuoso. Esto se llama trabeculoplastía y tiende a disminuir la presión intraocular, aunque en ocasiones no es suficiente. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo con un lente se aplica láser a nivel del ángulo iridocorneal, puede ser un argón láser azul-verde, y diminutos disparos, ¿verdad?, de 50 micrones en el diámetro de la región del trabéculo, espaciados, para poder así permitir la salida del humor acuoso. En teoría, ayuda a aumentar el diámetro del trabéculo, bueno, el diámetro de las claustras que se encuentran en el trabéculo. Dentro de las cirugías más comunes o más frecuentes que se utilizan es la cirugía filtrante, que es la trabeculectomía. Crea un nuevo drenaje que permite un mayor flujo de salida del humor acuoso. Esto se reserva, ¿verdad?, cuando el tratamiento ha sido de un solo medicamento, un medicamento adicional o un medicamento combinado, llegando al máximo tolerado. Cuando el máximo tolerado no se afecta, cuando el máximo tolerado no es efectivo, entonces lo que viene sería una cirugía láser. Digo, una cirugía láser, y si no, una cirugía que es la trabeculectomía, o se habla como cirugía filtrante. ¿En qué consiste esta cirugía? Bueno, consiste en la aplicación, hacer una pequeña, aquí está, se levanta la conjuntiva, se separa, se hace sobre la córnea un tallado de un colgajo de 3 por 3 milímetros, de un espesor de un 30 a un 50% del espesor de la esclera. Se diseca hasta llegar al borde del limbo córneo-escleral, a donde está la córnea clara, y abajo de ese 50% restante que mantiene hermético el ojo, se hace una pequeña trabeculotomía. Se corta la esclera restante que está en comunicación con el ojo y se hace un canal que el humor acuoso va a viajar a través de ese canal y salir por encima de la esclera, y es sellada con el colgajo que se levantó previamente. Se levanta el colgajo, como si fuera la conjuntiva a la esclera, se levanta el colgajo, se talla el 50%, se diseca. A nivel de donde está la línea apuntada, se hace una pequeña ventanita del espesor total de la esclera restante y se hace una iridectomía, una ventana a nivel del iris. Se coloca nuevamente la esclera y se sutura la esclera del colgajo. Se dan 2 puntos, se sutura y luego se coloca la conjuntiva encima. Esto, ¿qué va a hacer? Una vía alterna de la salida del humor acuoso va a ser a través de la vía de la trabeculectomía. Va a salir por abajo de la conjuntiva, y cuando vemos en un paciente operado, encontramos que ese paciente operado forma una especie de vesícula o vejiguita sobre la superficie de la trabeculectomía, lo cual nos está hablando de la cantidad del humor acuoso que está saliendo a través de esa misma trabeculectomía. Es una técnica microquirúrgica, ¿verdad? Y crea una vía alterna de salida de humor acuoso desde la cámara anterior al espacio por abajo de la conjuntiva, y no necesita cuerpos extraños o aditamentos como válvulas. Esto llega a normalizar presión. El 80-90% de estas operaciones son exitosas y pueden tener una duración aproximadamente de 5 a 10 años. Aquí estamos viendo
cómo se disecó la conjuntiva, se separó, que es el medio círculo que se ve encima, y se ha tallado el espesor de la córnea, que varía de un 30 a un 50% de la esclera. En el borde del limbo se hace una pequeña ventana sobre la superficie que comunica la cámara anterior con el espacio escleral. Se coloca nuevamente el colgajo de la esclera y se dan 2 puntos en las esquinas, un punto a cada esquina, y posteriormente se jala la conjuntiva y se sutura para que cree una cámara, la cual va a recibir al humor acuoso y va a formarse una pequeña ampulita sobre la superficie de la conjuntiva. Entonces, si yo quiero ver si un paciente que tiene una trabeculectomía que le hicieron hace 1 año, 2 años, 3 años, y veo que tiene una iridotomía a nivel del iris, y observo que hay una ampolla sobre la superficie de la conjuntiva, bueno, estoy hablando de que este paciente, ¿verdad?, está funcionando bien su trabeculectomía. Pero si por alguna razón se fibrosa o se aplana, difícilmente puede estar funcionando y puede haber fracasado la cirugía. Hay exceso a veces de cicatrización, se cierran por falta de una buena filtración del humor acuoso. Estos pacientes deben o se deben reoperar, y muchas veces, para evitar esta fibrosis excesiva, esta cicatrización excesiva, utilizan algunos inhibidores de la proliferación fibrosa, como son anabolitos, y en esto pues se aplica en un momento una especie de toque para que quede sobre la superficie de la esclera y evitar que se vuelva a tapar o a obstruir esa filtración. Existen otro tipo de válvulas. Dentro de las válvulas, la más difundida que se encuentra en el mercado y la que más se aplica cuando ya se hizo una trabeculectomía, 2 trabeculectomías, cuando el medicamento ya no es suficiente. Entonces, lo que sigue, ¿verdad?, es la colocación de válvulas para el glaucoma. Esta es una válvula de Ahmed que tiene una especie de superficie de silicón, la cual va a entrar en contacto con la superficie de la esclera del ojo por abajo de la conjuntiva, y el tubito de drenaje se va a colocar a través de un pequeño túnel que llegue a la cámara anterior para facilitar la salida, y tiene un sistema Venturi que permite la salida del humor acuoso, más no el retorno de él. Este tipo de válvula, ¿verdad?, la válvula de Ahmed, que es la más difundida, se coloca a 10 milímetros del borde del limbo, se sutura con seda y queda bien sobre la superficie de la esclera. Se recubre la conjuntiva y vemos que el tubo de drenaje quedó en la cámara anterior, lo cual va a permitir la salida del humor acuoso y evitar su retorno. Pues se colocan, ¿verdad?, sobre el globo ocular, disminuyendo la presión intraocular. Dentro de los pacientes que más se utiliza son los glaucomas neovasculares o los glaucomas refractarios a tratamiento o a cirugía tradicional, como es la trabeculectomía que les mencioné anteriormente. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? ¿Puede repetir dónde se instala la válvula, por favor? Bueno, la válvula, acuérdense que hay 4 músculos: el recto superior, el recto externo, el recto medio, el recto inferior. Generalmente las válvulas tradicionalmente se colocan en la parte temporal superior de la esclera. Si ustedes se tocan la parte superior temporal, y en ese borde es donde se va a colocar. En el borde temporal superior, a 10 milímetros del borde del limbo, y se recubre con su misma conjuntiva. ¿Sí queda claro? Hay ocasiones en que en algunos pacientes, incluso en los pacientes pediátricos, les pueden colocar hasta 2 válvulas, una del lado nasal y otra del lado temporal, en caso de que se fracase en este tipo de tratamiento, ¿no?
¿Alguna otra pregunta o duda? Doctor, para el medicamento que se va a administrar, ¿cuál es el de elección o depende de la cantidad de milímetros de mercurio que se quieran disminuir? Bueno, lo que pasa es que se planea desde un principio o en pacientes reoperados, es la mitomicina C, mitocin C. Es un antimetabolito que es antiproliferativo, y este medicamento se utiliza tópicamente diluido al 0.02% en solución y no únicamente se le da un pequeño toque o una pequeña frotada sobre la superficie de la esclera y se lava en forma profusa, evitando que quede lo menos residuo en la superficie de la esclera. ¿Sí queda claro más o menos? Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Alguna otra duda acerca del glaucoma, de las cirugías? Entonces, acuérdense que un glaucoma de ángulo abierto generalmente es asintomático, evoluciona a lo largo de toda la vida en forma crónica, en ocasiones da síntomas como visión en halo de colores de los focos, como coronitas de colores. Puede sentir el paciente que tiene problemas de visión borrosa o en estadios avanzados siente que algo tiene pero no sabe qué, que no le permite ver, pero en realidad puede estar teniendo problemas de disminución del campo visual. Mientras que el glaucoma de ángulo cerrado, está el paciente normal y bajo circunstancias especiales, un estado emocional en el cual entra la vía simpática y la pupila se dilata más de lo normal y tiene una cámara anterior estrecha, pues se va a bloquear el ángulo iridocorneal, provocando en ese momento un dolor agudo, intenso, ojo rojo, visión borrosa y una midriasis. Entonces, en ese momento el paciente está cursando con lo que se llama glaucoma de ángulo cerrado, con una crisis o una crisis aguda. ¿Sí? Este paciente, entonces, es una urgencia médica, debe de hospitalizarse, debe de aplicarse manitol al 20%, 250 mililitros, dependiendo de su condición cardiovascular, previa autorización de cardiólogo o de internista. Si se tolera el medicamento, se debe de aplicar. En ese momento, se aplica el medicamento y se inicia tratamiento con simpático-miméticos como es la pilocarpina, una gota cada 5 minutos por 4 veces, después la puedes ampliar a cada 15 minutos y después cada 4 o cada 6 horas para romper el bloqueo. Ya que bajó la presión o se rompió el bloqueo y la pupila se encuentra en mejores condiciones, obviamente estamos hablando de que el problema viene del cristalino. Hay que operar ese cristalino, quitarlo, o de plano hacer una iridotomía periférica con rayo láser para esperar a enfriar el cuadro y posteriormente quitar la catarata o el cristalino facomórfico que esté dando ese problema, ¿no? Y se utilizan todos los medicamentos excepto en el glaucoma de ángulo cerrado, excepto los análogos de prostaglandinas. Mientras que en el de ángulo abierto se utilizan de primera intención los análogos de prostaglandinas. No sé si no los confundí. Cuando hay inflamación, no se utilizan análogos de prostaglandinas porque aumenta el proceso inflamatorio. En el glaucoma de ángulo cerrado hay inflamación. No debe de utilizarse análogos de prostaglandinas. Mientras que en el glaucoma primario de ángulo abierto sí se utilizan de primera intención. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno, vamos a un momentito, por favor.
Vamos a ver lo que es la retinopatía hipertensiva. ¿Se ve la imagen, las diapositivas? Sí, doctor. Ya se Ok, ve. bueno, este es un breve repaso acerca de la retinopatía hipertensiva. Bueno, cuando hablamos de retinopatía hipertensiva, ¿verdad? Es que estamos viendo directamente cambios que pueden ocurrir en el ojo. ¿Cómo los vamos a ver? Bueno, por medio de la exploración. ¿Y qué exploración vamos a utilizar? Vamos a utilizar el oftalmoscopio. El oftalmoscopio, generalmente el que tienen acceso todas las ramas de la medicina, todas las especialidades o en medicina en general, pues es el oftalmoscopio directo que se puede usar perfectamente. Tenemos, ¿verdad? Una pupila, una ventana que va al interior del ojo. Nos podemos asomar al interior del cuerpo humano a través de la pupila y con ella podemos observar directamente los vasos que tiene nuestro paciente y los cambios que pueden ocurrir a nivel de sus vasos, a nivel de su retina o del nervio óptico, ya sea por alguna enfermedad o por condiciones naturales. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues hacemos una exploración objetiva. Los cambios de circulación que se puedan observar en ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, un fondo de ojo, el cual puede estar siendo explorado con un oftalmoscopio directo. Tenemos, este es el ojo del lado derecho. El nervio óptico se encuentra del lado nasal y a dos diámetros del disco del lado temporal se encuentra la región macular. Si ustedes imaginariamente trazan los círculos del nervio óptico hacia el lado temporal, van a ver que está a 2 diámetros del disco sobre la región macular. Tenemos dos zonas, una zona fisiológica ciega, que es el nervio óptico porque está conformada por pura capa de fibras nerviosas, y tenemos una zona de visión central, que es donde se encuentra la mayor cantidad de conos y que forman la mácula. La mácula sabemos que está conformada por la foviola, la fovea, la para y perifovea. Esta zona nos va a dar la visión central, mientras que la retina que se encuentra por fuera de las arcadas o por fuera de la mácula nos va a dar la visión periférica. El nervio óptico sabemos que se localiza del lado nasal a 15 grados del lado nasal del eje visual. Lo conocemos con diferentes nombres como nervio óptico, papila óptica, disco óptico, cabeza del nervio óptico, son sinónimos. Y es aquí donde inicia el nervio óptico, en la cabeza del nervio óptico. La mácula, pues forma parte del eje visual. Si nosotros estamos viendo al frente, en un punto determinado, nuestro eje visual atraviesa del punto que estamos observando el centro de la córnea, el cristalino, a través del vítreo y llega a la región foveal y a la región macular. Esto nos permite dilucidar tanto los colores como definir las formas. Si ustedes quieren leer con la parte periférica, tenemos visión periférica, pero no nos permite hacer actividades finas. No nos permite realizar alguna actividad como la lectura, como el escribir
como ver algún tipo de programa de televisión, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos en la visión periférica. Con la visión central podemos hacer todo, pero en un paciente legalmente ciego, si únicamente tiene la función macular y su campo visual se ha reducido a 20 grados de su función central, pues tal vez legalmente sea ciego, porque si ustedes se forman y hacen un cilindro de un papel y tratan de observar a través o con su mano hacer una especie de estos binocular, un monocular, y tratan de ver nada más con la mácula, nos damos cuenta que perdemos el campo visual periférico y que estamos discapacitados para poder hacer otra actividad, porque tenemos que explorar el entorno para no chocar con los objetos que se encuentran en la periferia. Entonces tenemos nuestra visión periférica y nuestra visión central. La visión periférica está dada por la retina del polo posterior, del ecuador y de la periferia, y la visión central de la mácula. Tenemos los vasos, unos vasos que vienen de la vena central de la retina y otros de la arteria central de la retina. Van por pares y son arqueados, son como arcos, superior, inferior, nasal superior, nasal inferior, temporal superior, nasal, temporal inferior. Siempre van acompañados un vaso de una arteria. La retina ecuatorial y periférica se encuentran por atrás de las arcadas posteriores, de las arcadas vasculares. Sí, lo que vemos enfrente en esta fotografía, estamos viendo el polo posterior. Arribita, por fuera de las arcadas temporales, es el ecuador, y la parte más periférica sería la retina periférica. Bueno, ya vimos cómo está el fondo de ojo. Para ver la clasificación de retinopatía, pues existen diferentes tipos de clasificaciones. Tiene que tener una utilidad precisa y debe ser fundamentalmente descriptiva y que no sea interpretativa. Está la de Kay Wagener de 1939, la de Shin de 1953, la Hypertensive, que es la más reciente, de 1991, la del doctor Puig-Solanes, de más de 50 años, con una vigencia inamovible. Sigue siendo realmente muy descriptiva la que podemos observar. Vamos a ver la del doctor Puig-Solanes, que tiene más de 50 años, médico mexicano, que ya ha pasado a través de muchos años y que todavía sigue teniendo vigencia. La hipertensión arterial en el ojo la podemos dividir en 3 niveles. Si las alteraciones de la hipertensión arterial se encuentran solamente en los vasos, la vamos a llamar angiopatía. Si se encuentra a nivel de la retina, la vamos a llamar retinopatía. Y si se encuentra a nivel de la papila, la vamos a llamar neuroretinopatía. En ese orden van o pueden aparecer. La angiopatía. Los cambios a nivel de los vasos nos van a dar el tiempo de evolución y gravedad de la hipertensión arterial. Tenemos interconsultas en pacientes con terapia intensiva, con gineco, obstetricia, con endocrino, con nefrología, etcétera. Entonces, muchas veces llega un paciente preeclámptica y quieren saber si hay algún problema a nivel de la papila. Entonces, tenemos que hacer un fondo de ojo. Cuando reportamos el paciente, pues le decimos, nada más se trata de una angiopatía. ¿Qué tipo de evolución y gravedad les interesa a ellos saber? Bueno, la angiopatía va a ser angiotónica, angioespástica o angioesclerosa, cualquiera de las 3. ¿Sí? ¿Cuándo es angiotónica? Bueno, la angiotónica es cuando hay un estrechamiento uniforme de las arteriolas.
ocurre en hipertensión arterial, que es poco tiempo de evolución y poco activa. ¿Cómo sabemos si hay una angiotonía? Bueno, comparamos el calibre de los vasos de la arteria con la vena. ¿Y dónde vamos a encontrar esa angiotonía? Principalmente en las arteriolas. Y vemos si esa angiotonía es uniforme, ese estrechamiento del vaso arterial es uniforme en todo su trayecto. Y comparamos cuántas veces cabe el calibre del vaso que se encuentra en la imagen B en la vena sobrepuestas. ¿Quién me puede decir cuántas veces cabe? ¿O qué relación tiene? Bueno, cabría 3 veces, ¿no? Si pasamos este vasito, lo vamos a ver aquí, 1, 2 y 3. Tendría la capacidad de caber 3 veces en el mismo diámetro. ¿Sí? Es una relación de 3:1. Mientras que en el de arriba, en la parte A, vemos que la relación es ligeramente más estrecha el vaso arterial que el venoso y podríamos estar ante una relación de 1,5 o 2:1. Pasamos al otro tipo de angiopatía. Angiopatía angioespástica. Bueno, ¿qué pasa con una angiopatía angioespástica? Se trata de una constricción focal de la arteriola que se presenta un estrechamiento repentino y se recupera posteriormente su calibre. Viene el vaso normal, de repente se estrecha y después se recupera. Entonces estamos ante un angioespasmo y esto se caracteriza porque es una hipertensión arterial activa y reciente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el vaso viene normal y de repente hay un estrechamiento y después se vuelve a normalizar. Entonces estamos hablando de que hay un angioespasmo. Y por último, la angiopatía angioesclerosa. Se produce por una hipertensión poco activa y crónica, de edad avanzada, que tiene cambios permanentes a nivel de la adventicia de la pared vascular. Y hay cambios estructurales en pared de los vasos y la relación arteriola-vénula. ¿Sí? Entonces estamos ante una angiopatía angioesclerosa porque vemos los cambios que se están suscitando. ¿Qué podemos observar? Compresión, ¿verdad? Sobre la superficie, aumento del reflejo arterial, puede ser de aspecto cobrizo o hilos de plata. ¿Sí? Nos habla de que es una hipertensión antigua, que ya tiene tiempo y que tiene poca actividad. Aquí vemos los cambios que nos puede dar esa alteración crónica de angioesclerosis. Vemos un cruce normal de una vena de una arteria sobre una vena. El grado 1 vemos una ligera compresión de la arteria sobre la vena y podemos incluso tal vez interpretar de que hay una rigidez del vaso, se ve más recto, ya no está tan laxo, menos rígido, y ese sería un grado 1, mientras que el grado 2 podemos ver que pasa una arteria sobre una vena en la C y el cruce produce en los extremos de la columna del vaso venoso una punta como si fuera de lápiz, en punta de lápiz. También tenemos invertido que hay venas que pasan sobre las arterias y pueden producir un efecto similar. Y el grado 3, vemos que hay una compresión venosa severa y que la columna sanguínea de la vena que se encuentra por abajo de la arteria se encuentra separada del trayecto venoso. Y la fase 4 o el grado 4, vemos que hay ya posiblemente un inminente evento pretrombótico en el cual puede haber exudación o puede haber vasos.
Entonces ya vimos la angiopatía, que es angioespástica, angiotónica, angioespástica y angioesclerosa. Esos cambios avanzan o progresan y puede haber ya los cambios a nivel de la retina. Cambios vasculares pasan a efectos sobre la perfusión de la retina. Van a ser los mismos cambios en sentido de que es la misma clasificación. Ya no es angiopatía, porque ya no están los vasos. Ahora es retinopatía hipertensiva, angiotónica, retinopatía hipertensiva angioespástica y retinopatía hipertensiva angioesclerosa. ¿Qué va a pasar en cada uno de ellos? Bueno, en la angiotónica van a existir hemorragias aisladas en forma de flama, puntiformes, en la angiotónica. En la angioespástica vamos a encontrar lesiones exudativas o edematosas, exudados serios, y el cúmulo de lipoproteínas, lo cual está produciendo daños. Y por último, en la angioesclerosa hay exudados blandos, ya no hay nada más hemorragias o exudados duros, sino que ya hay zonas de isquemia. Acuérdense que los exudados blandos nos van a dar zonas de infarto, zonas de isquemia, de la capa de fibras nerviosas de la retina, con un daño intenso de los vasos. Entonces tenemos angiopatía hipertensiva, angiotónica, angioespástica, angioesclerosa. De ahí pasa a retinopatía porque ya no solamente se sitúa a nivel de los vasos, sino se sitúa a nivel de la retina, retinopatía, angiotónica, angioespástica y angioesclerosa. Y por último, nos vamos a la neuroretinopatía. Aquí ya no hay angiotónica, únicamente va a haber neuroretinopatía, angioespástica y angioesclerosa. ¿Sí? Hay una congestión bilateral de ambos ojos por edema de la cabeza del nervio óptico, donde ya no podemos observar los bordes bien definidos de la papila. Hay edema de papila. Puede observarse una estrella macular, depósitos lipídicos que la circunscriben. Esta puede evolucionar, dependiendo del tiempo, a una atrofia o a un daño de la papila. ¿Sí? Se pueden presentar en pacientes con crisis hipertensivas severas, se puede presentar en pacientes con glomerulonefritis e hipertensión arterial, en preeclampsia, en eclampsia, en diferentes pacientes que estén con este tipo de problema. ¿Alguna duda o pregunta? Parece que no, doctor. ¿No? Bueno, estoy prácticamente terminando todos mis temas. La próxima clase ya la van a presentar ustedes. Les había mencionado que empezaríamos con... ¿Fue patología de párpados la que les di? La tengo anotada en la libreta. ¿A qué grupo le va a tocar? ¿Hola? Es al equipo 3, doctor. ¿Mandé? Al equipo 3. El equipo 3 va a hacer la presentación que van a presentar el próximo miércoles. Sí, doctor. ¿Cuál es el tema? Es patología de la órbita. Patología de la órbita. Muy bien. Ujú. Y el siguiente tema de párpados. Patología congénita de párpados. Le tocaría al equipo 6, doc.
Equipo 6, ok. En estos días les mando la carta descriptiva, no la he podido, la carta operativa no la he podido conseguir. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? El examen, pues nos vamos a poner de acuerdo para escoger un día de examen y debemos de tener una práctica para ver todo lo concerniente a el uso del oftalmoscopio, lleven su oftalmoscopio al consultorio cuando lo tengan, por favor. Los que tengan, ¿sale? Y vamos a tener una práctica, vemos cómo le hacemos. ¿Está bien? Sí, doctor. Ok, buen día, muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Buen día. Hasta luego.